Ok. Ahora sí, buen día a todos. Los saludo con la paz de Cristo. Me alegra que podamos encontrarnos de nuevo. Bueno, saludo a los que después van a ver también esta clase. Espero que sea de provecho, que podamos aprender un montón, un poco más. Y bueno, vamos a arrancar, como siempre. Voy a pedir un voluntario que pueda hacer la oración de inicio. Voluntaria, voluntario. Vamos a orar, hermanos. Bueno, Pedro, gracias. Una vez más, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por este privilegio que nos das, Padre, de poder, Señor, abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo día, Señor. Queriendo primeramente, Señor, acercarnos a ti a través de, Señor, lo que tú tienes para darnos por medio de nuestra hermana Cintia, Señor. Bendice, Señor, a esta sierva tuya, Padre, que siempre, Señor, ha estado, bendito Padre, Señor, buscando, Señor bendito, darnos herramientas, Padre, para que nosotros, como señores, siervos tuyos, podamos llegar a ser esas personas que, Señor, primero recibamos consejo tuyo, Padre, a través de ella y a través de la palabra, para nosotros poder enseñar a aquellos que, Señor, también van a presentar, Señor, dificultades, como todos las tenemos. Gracias por lo que nos vayas a dar en esta mañana y en este día, Padre. Yo doy la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Pedro. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Por ahí no hace falta que me contesten si no quieren los que están acá, pero es una pregunta para que la piensen al menos. ¿Cómo vienen? ¿Están aprendiendo de todo esto para aplicarlo a alguien más? ¿Y lo están aprendiendo para aplicárselo a ustedes también? ¿Están descubriendo cosas que por ahí no sabían de ustedes mismos? ¿Qué piensan? Bueno, obviamente que si alguien quiere contestarme, bienvenido será, tanto acá como dejar algún mensaje en YouTube, pero esta pregunta es más como para que reflexionemos, que pensemos, que, que veamos si realmente, bueno, es una evaluación también a esta cátedra, si les está sirviendo, eh, o si por ahí no quieren ver algunas cosas, también puede ser a veces un mecanismo de defensa. Pero bueno, espero que sí les pueda estar sirviendo, que puedan aprender. Es mi objetivo, mi deseo es que ustedes puedan sacar provecho de lo que aprendemos acá, no solo para ayudar a alguien más, sino también para poder tener en claro algunas cosas de ustedes. Hola Dina, Bere, ¿cómo Hola, están? buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Eh, bueno, espero esto y también les quería decir, aparte de todo esto, que estuve mirando sus exámenes, no me puse a mirarlos con detenimiento porque no tuve tiempo. Bueno, en realidad vieron que uno dice no tuve tiempo y voy a hacer una corrección. No es que no tuve tiempo, es que ocupé mi tiempo en otra cosa. Porque a veces uno se excusa diciendo que no tuvo tiempo y uno ocupa el tiempo en otra cosa. Hola Rosalba, no te había visto, ahí está. Eh, Eso no quiere decir que las cosas en las que ocupamos el tiempo sean poco importantes, pero sí es cierto que muchas veces depende de nuestra organización y depende a veces de que las circunstancias requieren un tiempo para alguna cosa y dejamos de la otra. Es una cuestión inevitable. Pero creo que no existe el no tuve tiempo. No, esa es mi reflexión. Pensé que Pedro iba a decir algo. Bueno, entonces estuve viendo que algunos, como decimos acá en Argentina, mandaron fruta, que quiere decir que inventaron algunas cosas. Pusieron cosas que no tienen nada que ver con lo que veníamos hablando. Me tenía que reír de algunas cosas. No en el tono, no me malinterpreten de burlarme ni nada. Yo decía, ¿de dónde sacaron esta palabra? Así, creo que yo nunca la había dicho.
Pero bueno, valoro igual su capacidad creativa. Espero que haya sido desde un punto de vista reflexivo y no solamente por escribir algo. Confío en la sinceridad de ustedes de no hacer eso. Pero bueno, estuve viendo algunos están muy, muy buenos, muy lindos. Y bueno, la verdad es que eso me deja contenta porque creo que aprenden. Y bueno, y los que todavía no completaron el examen, como habíamos dicho, por medio de Abraham, que bueno, es el que reenvía los mensajes, así que le agradezco un montón porque está ahí de intermediario con ustedes. Decidimos que el viernes va a estar abierto de nuevo el examen, pero por respeto a los que sí tuvieron el tiempo, que sí se dedicaron a estudiar, a leer, a estar en las clases, que entiendo perfectamente que no todos tienen la misma posibilidad y eso no es una cuestión de recriminar ni mucho menos, sino simplemente respetando a los que pudieron dedicarse de una u otra manera para poder completarlo el martes, que fue el lunes y martes, que fueron los días del examen. El viernes va a estar abierto, pero ya no van a poder acceder al máximo de las notas, bueno, justamente por eso. Eso no quiere decir que les vaya mal. Al contrario, creo que tienen un poquito más de tiempo porque el examen lo pueden ver y bueno, creo que tienen un poquito más de responsabilidad en esto porque van a tener un poquito más de tiempo. Así que bueno, espero que de verdad deseo que a todos les vaya bien, pero no por una cuestión de la nota, porque a veces uno se procura en que quiero tener buena nota, quiero tener buen promedio, pero a fin de cuentas eso no hace la diferencia en nada, es solamente una nota y la idea es que ustedes aprendan, que lo puedan aplicar, que esto les pueda servir, que puedan servir a Dios, porque a fin de cuentas Él después no nos va a venir a preguntar si te sacaste un 9, un 10, un 8, un 7, sino que ¿qué hiciste con eso? Me acuerdo cuando estaba en la facultad que siempre ese era el objetivo de cómo iba a ser el promedio y salir mal en una materia en el final, aparte de la frustración que significaba para salir mal, que te pregunten justo algo que te complicó la historia y no sabías cómo responder, o en ese caso, capaz que mandabas fruta y no era lo que había que hacer. Aparte de esa frustración, era también el hecho de que, uy, esta nota va a implicar en mi promedio final, y era frustrante. Y después uno se da cuenta de que, no sé, pasados los años, me acuerdo, por ejemplo, nosotras con una compañera fuimos las primeras en recibirnos de nuestra promoción y era una alegría tremenda, era un orgullo no, sano, creo, de sentirnos como realizadas. Y después, como cuando pasaron los años y ahora, por ejemplo, veo que los que se recibieron un poco después, no tiene sentido eso que pasó en ese momento, porque estamos todos en la misma situación, todos trabajan, los pacientes no van a venir a preguntarte si te recibiste antes, después o con qué nota saliste, sino si te dedicas, intentas hacerlo mejor. Y la verdad es que eso después de un tiempo uno se da cuenta de que es una pavada, que no tiene sentido y que tampoco hay un tiempo ni una edad para poder estudiar y para poder dedicarse a algo. Cuando yo estudiaba tenía muchos compañeros que eran grandes, que ya tenían su familia con hijos grandes, estaban trabajando hace mucho tiempo, ya habían como cumplido ciertas funciones maternales y paternales más demandantes, que requieren las edades más chiquititas, entonces ya estaban un poquito más libres con esto y se podían dedicar a estudiar. Como muchos trabajaban, les llevaba más tiempo el hecho del estudio, ¿no? Como muchos acá, que por ahí tienen que elegir una materia o por ahí se atrasan, pero eso no quiere decir que no pudieron estudiar y lograr ese objetivo. Entonces, hoy también sé que son personas que trabajan de lo mismo y nadie les va a venir a preguntar en qué momento te recibiste. Por ahí sí, por una cuestión de interés, pero no porque sea algo importante
a la profesión. Entonces, me alegra mucho ver gente más grande estudiando acá, porque eso demuestra de que no tiene sentido que ciertas cosas tienen que ser sí o sí en cierta etapa de la vida. Eso la verdad es que, a ver, no directamente tiene que ver con lo que vamos a aprender, pero indirectamente sí, de que es algo que frustra muchísimo a la gente. Yo lo veo en la iglesia, lo veo en el consultorio, de que si no se cumplen ciertas demandas sociales y culturales, la gente sufre un montón. Por ejemplo, el hecho de no tener una pareja hasta cierta edad, porque todos la tienen. El hecho de no tener hijos a cierta edad, por una cuestión bueno, algún problema genético, alguna cuestión económica, etcétera, que puede hacer que eso se tarde, por decirlo de alguna manera. Entonces esto frustra mucho a la gente, o el hecho de haber tenido ganas de estudiar algo, pero no, eso ya pasó, ya no estoy para eso. El ya no estoy para eso implica una vejez adelantada y lleva a la gente a tener síntomas físicos, a tener una actitud corporal correspondiente a la actitud emocional e intelectual. Si uno tiene va a ser un viejo de 60 años. Ahora, si se considera una persona de 60 años, va a ser una persona de 60 años. Si se considera un joven de 60 años, va a ser un joven de 60 años. Eso no quiere decir que uno sea negador con la edad que tiene. Cada etapa se corresponde a las posibilidades de cada uno. No vamos a pretender que a los 70 años se pueda hacer lo mismo que a los 20. Pero sí es cierto que muchas cosas se llevan en la mente por circunstancias sociales, por algún mandato cultural, muchos mandatos familiares que la verdad es que lastiman muchísimo. Eso se ve muchísimo, el mandato de casarte a tal edad, tener hijos a tal edad, tener que tener tales cosas materiales a tal edad. Eso lastima mucho y la verdad es que ha frustrado a muchísima gente. La otra vez, por ejemplo, escuchaba a una chica en la iglesia de otro lado, que se frustraba mucho, por ejemplo, cuando había encuentros familiares, que creo que eso como iglesia tenemos que tener en cuenta para ser sensibles a esto, que se frustraba mucho cuando había encuentros familiares porque está sola y no tenía con quién ir en un encuentro familiar. Todos abracen a sus familias. Y sí, está bien, podemos decir, no, pero vení, abrazame, que sos familia de la fe, pero en realidad es una frustración muy grande para quien se puede encontrar sin hijos, por ejemplo. Puede que a alguno no le importe, puede que a alguno sí, pero sí es algo que me parece que tiene que ser sensible a todos los miembros de la iglesia, que hay que tener cuidado con ciertas cosas. Y sí es cierto que tenemos que, nosotros por lo menos que estamos desde este lado, romper ciertos estereotipos. Hay una diferencia muy grande entre respetar el mandato de Dios, de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, con esa mezcla cultural que a veces venimos como a imponer como mandato cristiano, que no siempre es así. No creo que en la Biblia en algún lado dice que hay que casarse sí o sí entre los 20 y los 30. No dice, sin embargo es una cuestión cultural y afecta a muchos. Tanto afecta que que vemos, por ejemplo, gente grande muy, muy frustrada con haber cumplido cierto mandato y que eso simplemente fue por cumplir y no por una cuestión genuina. Y después eso lleva a muchos problemas posteriores. Por ejemplo, yo he trabajado con muchas mujeres que llegan a cierta edad a su vida, a ver, estimo más o menos a los 50 años, que también es a veces suele ser una edad un poco compleja para las mujeres, porque también se transita más o menos la menopausia, pero trabajé con muchas mujeres que
que llegan frustradas, por ejemplo, con el matrimonio, porque se casaron porque había que casarse a tal edad, porque, bueno, sí, porque lo imponía, por ejemplo, la familia, porque querían tener hijos y era el medio para tener hijos. Hay otras situaciones en las que, por ejemplo, por irse de la casa, muchos se casaban para irse de la casa. Muchas se casaron porque, por ejemplo, bueno, porque era el novio de toda la vida y bueno, ya estaba, entonces vamos a casarnos. Entonces como que estas mujeres llegaban a cierta edad frustradísimas con las elecciones que hicieron en algo realmente sólido, sino en lo que pasaba en el momento y muchas veces culturalmente. Por eso me parece un, un dato importante como para no solo aconsejar a quienes no están todavía en esa etapa, sino para tener en cuenta, perdón, no sé qué le pasa a mi garganta, no solo eso, sino para tenerlo en cuenta cuando uno puede estar aconsejando a una persona grande, ¿no? A ver, rever un poquito cómo fueron sus decisiones, cómo fue este mandato familiar que muchas veces lleva a frustrar o a tomar decisiones por lo que hay que hacer. Esos mandatos, los mandatos sociales y familiares, generalmente son implícitos. No es que alguien a veces va a venir, a veces sí, es totalmente explícito, decirle vos tenés que casarte porque si no se te va a ir el tren. Me acuerdo que mi papá me decía que él se casó en su época, mi papá tiene 72 años, y él se casó a los 25, que en esa edad, en esa época, ya era re viejo para casarse. Y él me dice que él pensaba que se le iba a ir el tren porque él ya estaba como viejo, como que ya no iba a encontrar a una pareja. En realidad se puso de novio con mi mamá a los 23, entonces ahí estaba como todavía ese pensamiento. Bueno, es un ejemplo de que eso no es cierto, digamos, pero cómo influye tanto de estos mandatos sociales y familiares de lastimar a la gente. Como les decía, a veces puede ser explícito, pero la mayoría de las veces son implícitas. Entonces, general iglesias, porque es así, creo que la mayoría nos criamos en familias y en iglesias tradicionalistas, entonces se tiene un buen concepto, yo considero que hay un muy buen concepto del porqué de las cosas, de por qué casarse, de por qué hacer esto, de por qué no hacer lo otro, pero muchas veces eso significa una carga muy grande para la gente que, que determina frustraciones a futuro, como por ejemplo el hecho bueno, sigo con este ejemplo, de casarse o no, de tener hijos a tal edad, bueno, de tener que haber trabajado a cierta edad. Creo que esto lleva a tanta frustración, o llevó a tanta frustración, que hoy vemos que incluso se da el sentido opuesto. Hay adolescentes eternos que nunca se van de la casa, que nunca se desprenden al 100%. Hay un montón de jóvenes que ustedes van a ver que creo que todos saben que no quieren saber nada con casarse porque tienen ejemplos cercanos que no les gusta. Entonces creo que se fue al otro extremo. Pero mucho tiene que ver con estos mandatos que son tan fuertes dentro de la familia que lastiman mucho. Entonces es importante que como consejeros recabemos un poco de información y sondeemos todo esto como para saber qué cosas están siendo tan determinantes para la persona. Y más allá de que hay cuestiones que nos forman, que son necesarias, hay que enseñar y hay que entender en nosotros mismos que no todo lo que hicieron de nosotros nos determina. Si a mí toda la vida me dijeron que soy una inútil, eso puede determinarme si yo me lo creo, pero es importante romper un poco esa idea de hacer saber a la gente
de que eso no nos determina, no porque alguien haya metido tantas cosas en nuestra cabeza, eso tiene que ser así. Y cuando hay situaciones en la niñez que son muy desfavorables, como la violencia, el abuso, eso, la negligencia en el cuidado, eso lleva a la gente a sentirse determinada por eso. Por eso los primeros años son tan importantes y como hablábamos la vez pasada, es como el cemento fresco. Es muy difícil que una persona adulta rompa al 100% esto. El cemento ya está más sólido, pero no es imposible. Entonces, eh, obviamente que para Dios nada es imposible. Y con nuestra ayuda, con nuestras herramientas, ese cemento se puede romper un poco más fácil y por qué no ablandarlo. Bueno, ustedes van a decir por qué se puso a hablar de todas estas cosas y en realidad tiene que ver con el tema que nosotros con el que nos habíamos quedado, que es el de la consejería familiar, matrimonial y familiar. Así que, bueno, nos habíamos quedado en esta parte la vez pasada. Vamos a ver si hoy podemos terminar esta unidad. Bueno, se acordarán que habíamos llegado hasta esta parte de los consejos prematrimoniales. Sí, habíamos terminado todos, ¿no? Sí. Entonces vamos a continuar con una parte en la que vamos a ver ciertos conflictos que pueden aparecer dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio y dentro de lo que es este círculo familiar. Pero más que nada, las situaciones familiares de conflicto, generalmente, en su mayoría, empiezan con una disfuncionalidad en el matrimonio, en la pareja. Después hay otras cuestiones que también determinan que son los problemas que vienen con los hijos. Pueden ser alguna dificultad física, alguna dificultad intelectual, puede ser la llegada de la adolescencia que tiene un montón de cambios, ni hablar si traen otras problemáticas como alcohol, consumo de drogas y demás. Pero en la mayoría los conflictos familiares se dan por un primer conflicto que es conyugal. Y uno de esos conflictos es la desilusión, que generalmente estos conflictos que vamos a ver ahora tienen que ver con las parejas recientes y bueno, y a los pocos años, porque es ahí donde, como habíamos visto la vez pasada, que primero es como que bueno, como todos sabemos, primero está el enamoramiento, que todo es como color de rosas, uno piensa que es invencible a cualquier cosa y después ese enamoramiento se termina y bueno, y ahí vemos si queda realmente la construcción de este amor o eso se va deteriorando. Entonces una de las primeras cosas que aparecen es la desilusión, porque uno se da cuenta de que el otro es tan falto como nosotros. Uno generalmente cuando está en pareja y es reciente la pareja, idealiza en un montón de cosas a la pareja. Y cuando nos damos cuenta de que esta persona tiene tantos defectos como yo o más, entonces ahí es donde aparece esta desilusión y toda la estantería que fui construyendo y fui sumando cositas buenas puede caerse, justamente porque nos damos cuenta de que lo que yo creía que el otro era, no es tan así, y ese ideal al cual admiramos puede derrumbarse. Algo muy importante que hay que intentar siempre mantener durante toda la vida en el matrimonio es admirar a la persona con la que estamos. Al menos aunque sea en una pequeña cosita y aunque muchas de las cuestiones que admirábamos pueden desvanecerse, tenemos que buscar y intentar a nuestros aconsejados a buscar cosas para admirar del otro. Por ejemplo, puede ser, no sé, yo no sé cambiar un foco, pero mi marido lo hace en un ratito.
sé cambiar un foco, pero fue solamente un ejemplo. Hay cuestiones en las que hoy yo veo que como las mujeres logramos hacer muchas más cosas de las que... No porque antes las mujeres no eran capaces de hacer. Creo yo que mucho tiene que ver por una cuestión cultural en la que la mujer estaba enfocada a ciertas cosas y hoy en día, bueno, un siglo atrás más o menos, empezó como un despliegue más importante de la mujer en la que como que le hizo frente a mostrar que podemos en más cosas. La mujer empoderada, que tiene sus beneficios, pero sabemos que tiene un montón de contras también. ¿Por qué? Porque en esto la mujer se cree totalmente autosuficiente, en el que puede hacer todo lo que el hombre puede, y en realidad sabemos que por una cuestión física no es así, sino que se tiene otro tipo de capacidades, y en esto también vemos un hombre muy desvalorizado y muy inseguro, porque hay parejas en las que, como vimos la vez pasada, a ver cómo es el tema del dinero, hay mujeres que ganan más, que tienen como roles sociales más importantes que el hombre. Entonces, mucha cuestión inconsciente del hombre tiene que ver, una parte importantísima para el hombre es su virilidad. Entonces el hombre se siente hombre cuando puede dar algo. Y generalmente esta parte viril está relacionada totalmente en el hombre con el poder económicamente, el poder solventar a la familia, el poder dar a la mujer y a los hijos lo que ninguna otra persona podría darle. Ese es el sentido de la virilidad del hombre, que es totalmente inconsciente. Ahora, cuando hay una mujer que está más o menos por encima de esto, en el hombre se generan un montón de inseguridades. Por eso es importante nunca perder la admiración en pequeñas y grandes cosas de parte del otro. Hay funciones que son inconscientes, que por ahí uno va a decirle a tu nombre y decir, no, a mí no me importa. No sé, hay algunos que no, pero hay otros en los que, y veo que en la mayoría sí. Entonces muchas veces estas cosas no se ven así a simple vista. Pero ¿qué pasa? La desilusión también pasa por estas pequeñas cosas de encontrarnos con esa falta del otro, y también cuando aparecen promesas y bueno, después nos damos cuenta de que no se llega a cumplir, como por ejemplo las cosas que la gente se puede decir en los votos matrimoniales. Y no, me dijiste vos que tal cosa podría ser así, y bueno, y no es, qué sé yo. La desilusión también aparece cuando creímos que la persona podría cumplir algo y no lo está cumpliendo. ¿Se entiende más o menos? Creo que es simple esto, que todos tienen casos por lo menos cercanos de esto. Algo que hay que entender inconscientemente es que nosotros en una pareja siempre vamos a estar atrapados por la falta del otro. Nos va a enamorar la falta del otro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me puede enamorar alguien en falta? Inconscientemente nosotros siempre queremos volver a la escena primaria. Y la escena primaria en este caso del enamoramiento tiene que ver con esa sensación que nos genera la pareja al comienzo, que todo es lindo, que vemos cosas re buenas en la otra persona, que nos miman, que por ahí nos hacen algún presente, que hace como gestos lindos con nosotros. Entonces, esa es como la escena primaria. Generalmente nuestra vida siempre va a querer volver a la escena primaria. Y como eso nunca se va a volver a dar, porque esa escena primaria es esa, la primaria, entonces nosotros inconscientemente siempre vamos a querer buscar eso en nuestra pareja. Y entonces eso es lo que nos mantiene motivados. Como vamos a encontrarnos con una persona en falta que no nos va a dar todo lo que nosotros queremos, eso nos va a mantener motivados dentro de una relación conyugal. Y parece como contradictorio. ¿Cómo me va a gustar alguien que, no sé, que es desatento? ¿Cómo me va a gustar alguien que nunca, no sé, qué sé yo, nunca, dice el hombre, nunca me lava las zapatillas, qué sé yo, o que no me trae flores, dice la mujer, qué sé yo, miles de cositas en las que, ¿cómo voy a estar contento con eso? Bueno,
les vengo a decir que sí, a uno paradójicamente le atrapa eso de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso mantiene viva a la relación. Cuando nosotros queremos siempre volver a la escena primaria. Entonces hay momentos, que es lo que debería darse, ¿no? De cuidados en los que, por ejemplo, de vez en cuando aparece un regalo sorpresivo o un gesto lindo. Esos son pequeños momentos en los que se vuelve a la escena primaria y la relación como que renace de nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando la escena primaria nunca deja de repetirse? Por ejemplo, no sé, encontramos a parejas en las que aparece como la frase, ahí te sacaste la lotería con esta persona porque es re buena, porque todo, y siempre está sirviendo en bandeja a la otra persona. Siempre da, siempre da, siempre da. Si yo siempre doy todo por él, si yo siempre hice todo por ella, y soy atento, le traigo chocolates todas las semanas, traigo, no sé, flores, hago esto, hago lo otro. Y uno puede decir, ay, qué lindo, la verdad es que es lo mejor que te podría haber pasado. ¿Cómo no vas a valorar a alguien así? Bueno, inconscientemente es todo lo contrario. Nuestro inconsciente funciona totalmente al revés. Eso que siempre está servido en bandeja, que siempre nos da, al ser humano no le interesa. Así de simple. Porque es siempre volver, porque siempre tengo mi escena primaria sin necesidad de esfuerzo. Lo que tiene que pasar en una pareja es que haya esfuerzo. Es que yo me tengo que esforzar por esa persona que me puede faltar. Cuando yo tengo a alguien demasiado seguro para mí mismo, no me interesa. No me interesa, no me interesa porque no tengo por qué esforzarme, ¿se entiende? Si alguien todo el tiempo, como digo, va a servir en bandeja a la otra persona está segura. Entonces, cuando la persona está segura, no tiene que esforzarse, por ende, deja de haber interés. Por eso aparecen un montón de conflictos y mucho desenamoramiento y gente que se separa porque se terminó el amor, porque hay construcción solo de un lado. ¿Y qué pasa? Generalmente este lado, bueno, vamos a poner hipotético caso de la mujer. La mujer se queja porque el marido no valora que ella trata de tener la casa limpia, de que siempre está la comida a cierta hora, de que obviamente que le es fiel, de que no le hace enojar con nada, que trata de tener a los hijos prolijos, trata de hacer todo lo posible, es atenta, nunca le dice que no a tener relaciones sexuales, súper la mejor esposa, y el marido no le interesa, o el marido no valora. Bueno, ¿por qué? Hay un montón de circunstancias que pueden estar pasando, ni hablar si hay situaciones de por ejemplo, algún consumo de sustancias o alcohol que pueden afectar, ¿no? Pero dentro de una pareja más o menos sana, aparecen estos reclamos justamente porque esta mujer nunca está en falta. Entonces, este marido no tiene que esforzarse en nada. ¿Se entiende? Ama en la falta. Es re interesante cómo funciona este mecanismo inconsciente. Pero ahí está el punto donde nosotros nos interesa a la otra persona, en su falta. Eso no quiere decir que uno tenga que relajarse y decir, ah, bueno, el otro que se esmere por mí porque estoy en falta, entonces eso lo va a enamorar. No, el tema es que uno tiene que saber que a nosotros nos interesa estar con la otra persona porque inconscientemente podemos perderla. ¿Sí? Podemos perder su amor, podemos perderla de una u otra manera. Entonces esa parte nos hace esforzarnos en siempre mantener vivo ese amor. Es que esa falta se vaya supliendo de a poco y de una u otra forma volvamos a la escena primaria. Por eso dentro de la consejería matrimonial y conyugal es importante hacerles volver a esto. No sé, por ejemplo, si ya llegan más años de casado, escribieron votos en su matrimonio, traigan sus votos, o se acuerdan qué hablaron, cómo se conocieron, qué hacían cuando eran novios, y volver a repetir ciertas cuestiones que hagan que se reavive un poco el tema de los detalles y esa desilusión no sea lo primero que aparezca. Porque cuando uno se encuentra con el otro, viviendo con el otro, lo primero que va a ver son las fallas. Y si uno alimenta las fallas, va a haber solo fallas.
va a haber solo lo malo. Entonces también depende de qué cosas alimentamos en la pareja y qué cosas alimentamos en nuestra cabeza. Si todo el tiempo estoy pensando que me van a ser infiel a otra persona, no solamente a veces llamo a eso, sino que mi cabeza nunca va a estar tranquila. Lo cierto es que si el otro va a ser infiel, lo va a hacer igual, pensemos o no, es la verdad. Entonces no sirve de nada preocuparnos. Todos son... Bueno, esto que vemos acá, este tipo de conflictos, está dentro de lo que ya veníamos hablando. Cuando nos damos cuenta de que el otro es más imperfecto que yo. Mi marido está por acá cerca, así que lo está escuchando. Cuando nos damos cuenta de que hay, como dice ahí, el descuido de los detalles, cuando se tiene al otro seguro, es como que todo eso lindo de los detalles y demás, del tener en cuenta, no sé, no necesariamente tiene que ser algo económico, sino a preparar una comida o tender la cama, qué sé yo, pequeños detalles, y muchas veces eso se descuida, y más cuando aparecen los hijos. Las reconciliaciones son muy lindas, claro, entonces el consejero puede motivar a esa reconciliación. A ver, lo interesante de esto es que más allá de los conflictos que aparecen, que son necesarios, la pareja se mantenga en un equilibrio la mayor parte del tiempo, que no tengan que haber reconciliaciones constantes. Acá en esto de la reconciliación se me ocurre un poco hablarles sobre el ciclo de la violencia. Vieron que, bueno, hoy por ahí con esto, vuelvo a la palabra, con el empoderamiento de la mujer, con todas estas corrientes feministas, es como que la parte, a ver, tiene un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo. En la parte en la que podría decir que trajo cosas buenas, entre comillas, es el hecho de que se hable un poco más de las situaciones de violencia que son muy típicas dentro del matrimonio, dentro de la pareja, no solo matrimonio. Si bien se recalca mucho más el hecho de que la mujer por ahí es la violentada, porque bueno, las estadísticas dicen que son los casos que más se dan, también sabemos que hay un montón de hombres violentados que generalmente no hacen denuncias por una cuestión de estigma social, porque cómo tu mujer te va a estar pegando o insultando o violentando. Entonces, hay muchas denuncias de parte de hombres que no se hacen, y las que se hacen no se quieren decir por una cuestión de vergüenza. Pero de todos modos los casos, por ser una cuestión del sexo más débil, la mujer por ahí tiende a sufrir más este tipo de violencias, que son, bueno, creo que todos sabemos, la verbal, la psicológica, ni hablar de la física, está la patrimonial, la económica, etc. No quiero entrar en eso, pero sí, por ahí cuando dije esto de la reconciliación me lleva a hablar un poquito de esto, de que hay un montón de situaciones, que incluso hay muchas dentro de la iglesia, y esto es triste, de que hay situaciones muy encubiertas de violencia, y muchas son de líderes. Y la verdad es que a veces dentro de la iglesia no se sabe, pero la gente afuera lo sabe, y por eso también ve a mucha gente como de la iglesia como hipócritas, y por eso no quieren involucrarse. Entonces es muy importante que cada uno, y más siendo líder, tenga como cuidado con estas cosas. Y algo re importante es que uno, sabiendo, no sea cómplice. No solamente por el hecho de que la víctima está sufriendo, sino porque también es un mandato cristiano. Uno no tiene que, a ver, yo no soy nadie para venir a decir que el otro está haciendo algo más malo que yo, por ejemplo, pero sí es cierto que si escapa a una norma legal, y ni hablar cristiana, es nuestra responsabilidad marcar eso. Y bueno, y no me sale la palabra, reprender
sí, reprender, pero quería decir otra, y no, bueno, si a alguno le sale un sinónimo, pero sí, reprender esta parte que está mal, y bueno, ni hablar si se está tratando de un caso de violencia en la que involucra a los niños y demás. Pero en esto del ciclo de la violencia, hay algunos autores que plantean que son 4 etapas, otros que son 3, es indistinto. Pero ¿cómo se da? Generalmente hay en este ciclo, imagínense un círculo en la que primero hay una acumulación de tensión, se suele decir, donde aparecen conflictos como peleas que generalmente se da de manera verbal, psicológica. La víctima, en este caso, hace algo, cualquier pavada puede ser, por ejemplo, no sé, habló por teléfono con la mamá a cierta hora en el baño. Y bueno, y la acumulación de tensiones, ¿por qué llevaste el celular al baño? ¿Qué tenés que hablar con tu mamá que yo no me puedo enterar? Qué sé yo, un montón de cosas. Esa es la acumulación de tensión. Puede aparecer cualquier pavada, o incluso también escuché de van en el auto y miró para afuera, ¿por qué miraste a ese o a esa? ¿Qué estabas buscando? No sé, a veces puede ser cualquier cosa para que un violento o una violenta eh, se active su chip eh, violento. Entonces esa acumulación de tensión en la que, bueno, que obviamente la víctima se defiende verbalmente, ¿no? Y el otro como que el victimario o victimaria no reconoce esto. La segunda fase se habla de la explosión, cuando generalmente aparece un golpe. Esto puede aparecer o no. No todas las parejas violentas llegan al punto del golpe, pero sí hay manifestaciones físicas del enojo. Por ejemplo, no te pego, pero sí doy un portazo, por ejemplo. O tiro algo, o lastimo o hiero algo que vos querés. Por ejemplo, va a insultar a los hijos, o darles un castigo a los hijos, o patear, no sé, a un perrito, algo. Se expresa de alguna forma esa ira. Entonces esa etapa es la de la explosión. Después viene otra etapa que es la del arrepentimiento o la luna de miel, en la que el victimario, es decir, el agresor o agresora, como que se arrepiente, bajan todos esos decibeles de ira e impulsivos, y se arrepiente, entre comillas, y pide perdón a su víctima. Pero fíjense que acá hay una particularidad muy importante, porque mucha gente puede pedir perdón y realmente ser sincero e intentar un cambio, pero muchas veces, ¿qué pasa? Pero encubierta una justificación. Yo no quería hacerte eso, discúlpame. El tema es que si vos no te hubieses llevado el celular al baño, a mí no me iba a pasar esto, no me iba a enojar tanto. Entonces me arrepiento, pero me justifico. O sea que de manera encubierta estoy echándole la culpa al otro igual. O sea, me enojé porque vos hiciste esto. Entonces el reconocimiento no es real, es por la actitud del otro mi enojo. Entonces esta es la fase del arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? La víctima hasta se siente como culpable por lo que hizo. Bueno, está bien, capaz que tenía razón, yo no tenía por qué haber hecho eso como para que se enoje, la próxima voy a tener más cuidado. La víctima se hace cargo de la culpa. ¿Y qué pasa en lo común y corriente? Es que el agresor o agresora promete cambiar. No te voy a volver a hacer más eso no va a poder pasar. Entonces aparece esa reconciliación y bueno, es la frase de la luna de miel, donde todo es lindo. ¿Qué pasa? Como es un ciclo, como es un círculo, imagínense que ese círculo cada vez se va haciendo más grande, porque va a haber otro momento en lo que de nuevo va a haber una acumulación de tensión, va a haber una nueva explosión y va a haber una nueva etapa de arrepentimiento y luna de miel. Y esto cada vez se va haciendo más grande. ¿Y qué pasa? El umbral de tolerancia de la víctima cada vez es más grande. Es decir, que primero se tolera una agresión verbal,
y cada vez se va tolerando más y más y más. Por eso hay cosas en las que a mí me molesta, que yo escucho, ¿y cómo se va a quedar en esa pareja si le pega? Pero yo me iría hace no sé cuánto. A ver, o cómo va a quedarse si no la deja juntarse con las amigas. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué no se va de esa relación? Eso se escucha muy frecuentemente. Y lo cierto es que cualquier persona con 2 dedos de frente sí o sí se va a ir de una relación en la que nos pegan. El tema es que esto no se da de manera inmediata. El manipulador no lo hace de buenas a primeras, no lo va a hacer en la primera cita. Tengo una conocida que, bueno, que me contó toda su historia. Muy de a poquitito. Primero empezaba con que, ay, ponete esto que te queda más lindo, me gusta cómo te queda esto. Entonces no le dejaba usar cierta ropa. Ay, quédate conmigo este fin de semana, no vayas con tu familia, así nos quedamos a hacer algo juntos, dale. Empieza muy sutil y empieza de una manera en la que se conquista a la otra persona, hasta que está como dentro de sus redes manipulativas y manipulativas, dije esa palabra, pero esa palabra no existe, manipuladoras. Y está bajo sus redes. Bueno, dicen que las palabras no es que no existen, sino que se crean unas nuevas. Vamos a preguntarle a la Real Academia Española si me la acepta. No, disculpen. Está dentro de sus redes y ¿qué pasa? Ya queda como atrapada y esto no es tan sencillo de desarmar. Entonces por eso no aparece el hecho de que la persona se quede porque le pegan o porque no tiene nada más que hacer, sino porque fue un armado muy estratégico de parte del manipulador o manipuladora que lo hizo quedarse ahí, hizo que se quede ahí la víctima. Y por eso es tan difícil salir, porque también aparecen dentro de todo eso las violencias, se dan como juntas, entonces aparece no solo la violencia verbal, eh, sino también, bueno, la psicológica que tiene que ver con la humillación, eh, con la violencia económica, en la que, por ejemplo, la persona, la víctima no trabaja y depende pura y exclusivamente del victimario, entonces ¿a dónde se va a ir? Generalmente es una persona alejada de la familia y la familia y el entorno primero intenta hacer algo y después ya se cansa, entonces elige no meterse. El tema es que cuando uno sabe, cómplice. Entonces ahí hay que ver cuánto se corre el riesgo de me meto y bueno, tengo algún problema con esto o dejo que esto llegue quizás a un punto más extremo. Entonces, fíjense qué rol ocupamos nosotros si vamos a aconsejar o no necesariamente aconsejar, sino si estamos sabiendo algún caso de estos dentro de la iglesia, nosotros como miembros nomás. Entonces es importante trabajar con ambos. Es muy difícil a veces trabajar con el agresor. Tiene que haber como una conciencia real de lo que está pasando. No siempre es tan sencillo, pero sobre todo trabajar con esta víctima como para reafirmar algunas cuestiones y bueno, si está corriendo peligro su vida, que por lo menos se aleje físicamente, ¿no? Y después, bueno, se verá cómo se sigue trabajando. Hay veces en las que se va a requerir ayuda de algún profesional y no habría que descartarla. Más adelante igual hablamos un poquito de esto del tema de la ira, pero bueno, como justo tiene que ver con esto, me pareció prudente hablarlo un poquito. Después otro tipo de problemas que ya vimos un poco en esto de las cosas, la consejería prematrimonial, pero dentro de los conflictos que pueden aparecer y que se dan muchísimo dentro del matrimonio, es lo que tiene que ver con la esfera del sexo, las relaciones sexuales, en las que, de nuevo, hay que tener en cuenta como consejeros cuál es el pensamiento en relación a lo que significa el sexo, si se ve como sano o se ve como algo impuro o carnal, incluso dentro del matrimonio,
Y también es importante que si se trabaja dentro de un matrimonio, que este tema se pueda sacar a la luz, porque generalmente es uno de los que más se ve en conflicto, porque había eh, un caso, digamos, de un hombre que decía que se quería casar porque entonces iba a tener sexo asegurado todos los días. Y bueno, como que tenía amigos, hombres que ya estaban casados, como que le hacían ver de que esto no iba a ser tan así. Se lo decía como en chiste, pero fíjense que a veces se tiene como un ideal del matrimonio y ahí aparece todo esto que tiene que ver uno con el otro, con la desilusión. Y muchas veces la desilusión viene desde este lado, sobre todo porque la demanda física del hombre es mayor que la de la mujer, y ni hablar cuando la mujer, por ejemplo, atraviesa el puerperio, que es después del parto, y el puerperio implica psicológicamente que no solo el cuerpo de la mamá está conectado al bebé, sino que todo lo que tiene que ver con hormonas y neuronas están conectadas a esa parte biológica de supervivencia. Entonces no hay atracción sexual, o sea, la dopamina y la serotonina, sustancias del cerebro, están volcadas en ese bebé, porque biológicamente la madre tiene que dar supervivencia a esa criatura, amamante o no, pero ni hablar si se amamanta. Entonces, el apego que se da es muy fuerte, y la mujer pierde el deseo sexual en todo este tiempo del puerperio. Y en una mujer o en otra va a depender mucho, bueno, de sus cuestiones hormonales, de lo que es su cuerpo, su biología, su personalidad, va a depender de una u otra. Pero se tiene como un mal concepto de lo que es el puerperio, porque se suele creer que el puerperio es como los 3 primeros meses o los 40 días, y eso no es cierto. Recién se logra el desapego real, un desapego sano, ¿no? Dentro de lo esperable entre mamá y bebé, más o menos a los 2 años y medio o 3. Fíjense que la mayoría de las mujeres que se quedan embarazadas después de un bebé es cuando el bebé tiene más o menos 2 años o 3, en la mayoría de los casos. Y antes no, porque justamente ahí es donde más o menos se logra que todo ese cúmulo de hormonas y neuronas volcadas en el bebé pueda volcarse hacia otro lado. La libido, que primero está volcada en mantener en supervivencia esa criatura, de a poco puede ir desprendiéndose hacia otras funciones. Por ejemplo, empezar a disfrutar de ir a trabajar, de juntarse con alguien más, de no extrañar tanto al bebé, bueno, de obviamente volver a encontrarse con la pareja. Por eso mucha gente se separa con los meses o los primeros años de un bebé, porque este encuentro no se da y el hombre no sabe. Y la mujer a veces tampoco sabe, no tiene ganas, y bueno, porque tiene que cumplir, por ejemplo, lo hace, o no quiere y se pone como, se enoja y demás. Entonces es muy importante que haya una comprensión. También hay una cuestión que el puerperio es muy psicológico. Hay gente que nunca deja de atravesar un puerperio, que eso también lleva como a lo patológico. Hay otras que lo hacen mucho más rápido, pero psicológicamente más o menos se da en esa edad. Y es importante tener en cuenta todo esto porque al desconocer se cree que tiene que ser de determinada manera, y al no conocer esto se empiezan a haber problemas. Ni hablar de cuando la mujer atraviesa la menopausia. Entonces también hay un cambio hormonal que es bastante importante en la mujer, que si el hombre no comprende, también aparecen ahí situaciones de divorcio cerca de lo que es la menopausia, porque justamente no hay una comprensión. Lo cierto es que la mujer, con el hecho de estar más afectada con el tema hormonal,
por ahí es la que tiene como más desbalances en esto, y tenemos por ahí nuestro sube y baja, o nuestra montaña rusa. El hombre también, el hombre también atraviesa la andropausia, que tiene que ver con esa edad similar a la de la mujer, pero en el hombre, pero sin embargo no atraviesa tantos cambios hormonales como la mujer. Sí tiene sus cosas, pero en cuanto a las hormonas es muy importante que el hombre también esté informado, y eso me parece que también puede ser un tema importante como para una consejería prematrimonial. Ahora, pensando en voz alta, se me ocurre, por ejemplo, imagínense que uno podría armar un grupo, un nuevo ministerio de consejería, y que se tenga como, no sé, por ejemplo, como un libro, un artículo, una guía, como quieran llamarla, prematrimonial, en la que el consejero o el pastor tenga como base de qué temas a tratar, y hasta este grupo, este ministerio digo ministerio, área, lo que sea, de consejería, pudiese armar una guía de temas a trabajar en temas prematrimoniales. No sé, se me ocurre que por ahí podría estar bueno armar algo, y que se tenga como base, como para cuidar al futuro matrimonio. ¿A qué hora estamos? A las 10. Mi reloj biológico siempre se acerca ahí, cerca de las 10. Día, permiso, Cintia. Hola Marisa, ¿cómo andás? Hasta Sí. recién pude entrar a clase y bueno, estaba escuchando esa parte que sí es muy importante y fundamental, ¿no? Matrimonio. Ahora lo que vos decías, realmente, eso es algo que vos como psicóloga por ahí podías aportar a la iglesia, ese tipo de cuadernillo, lo que sea, para, para todas las iglesias de Argentina. Estaría bueno, ¿no? Porque realmente hace falta mucho eso. Y también, o sea, yo veo, hay muchos problemas matrimoniales que se separan cuando la mujer está en la menopausia, ¿viste? También son momentos muy difíciles que hay personas, hay hombres que no lo entienden, el por qué está histérica, por qué está esto, por qué está aquello, por qué lo otro, y tus hormonas te llevan toda la contra, ¿viste? No es fácil. Hay hombres que lo entienden, que vos hablás, le explicás, entienden o van, te acompañan al médico, el médico explica todas esas cosas, pero hay personas que no, ¿viste? Y las mujeres sufren. Yo veo a muchas amigas mías que sufren, la pasan mal porque no tienen el esposo no comprende esa parte y lo llega a llamar de loca a veces, ¿viste? Entonces, y ya que estás sensible en esta época de tu vida, ¿viste? Imagínate que te digan que estás loca, es como, vos vas a creer tú ya que estás loca, ¿viste? No. Sí. Sería bueno hacer cuadernillos y cosas así para de todas esas partes de lo que es la vida del matrimonio, ¿no? Y durante. Totalmente. Gracias, Marisa. Igual se me ocurre decirles, ¿por qué yo y no ustedes? No necesariamente por ser psicóloga tengo que saber más. Me parece Pero que el tema del estudio tiene mucho que ver en ciertas cosas, yo creo, el tema de aconsejar, cómo decir. Entonces, vos al tener experiencia, te digo a vos por tener experiencia, el tema de trabajar con todas esas áreas, a mí se me hace que es más fácil para armar. No digo que uno no pueda colaborar, pero, o sea, se me hace que tenés bases bien seguras de cómo hacerlo, todo eso. Estaría buenísimo, Cintia. Estaría, mirá, sería de bendición para la iglesia, para todos. Gracias, Marisa. Bueno, les puedo dejar ahí el interrogante como para ver si a alguien se les ocurre armar. Yo soy colaboradora. Pero creo que ustedes de acá también tienen un montón de herramientas, espero, con las que puedan salir a dar, ¿no? Pero bueno, es cosa de ir pensándolo, y bueno, como digo, a veces por ahí acá entre nosotros voy pensando en voz alta, se me ocurre alguna cosa, pero eh, creo que si todos lo ponemos en las manos de Dios, a cada una de las materias con las que ustedes se encuentren, pónganse a disposición de Dios de qué pueden sacar de ellas. Entonces, en este caso de la consejería, dejemos que Él nos guíe para ver qué puede salir después de acá. No hacer las cosas apresuradas, simplemente
no olvidarnos, porque a veces uno tiene como la emoción del momento de lo que conoce y después se olvida. Entonces, bueno, como dejarlo ahí en el tintero a ver qué se puede hacer. Bueno, otro de los conflictos, y esto es muy frecuente, es que los hijos aparecen como fuente de conflicto. Y puede aparecer primero una forma de este conflicto cuando los hijos son una extensión de la esperanza de los padres. Es decir, que el matrimonio va a funcionar si se tiene hijos, o a medida que van pasando cuestiones con los hijos, creer que eso puede retener el amor de la otra persona. ¿Cuánta gente se queda embarazada o cuánto hombre también busca un bebé con su pareja para que eso sea bueno, se va a quedar conmigo? Esa estrategia malísima se da muchísimo, muchísimo se da. Y obviamente que es malísimo porque si hay algún conflicto se agrava cuando aparecen los hijos, no merma. Porque fíjense cómo hablamos la vez pasada, el tema de la diferencia en la creencia cristiana o religiosa. Si se da un conflicto estando dos solos, imagínense cuando hay que criar a alguien más y ponerse de acuerdo, porque encima uno nunca se va a poner de acuerdo al 100% en formas de crianza, porque cada uno tiene su bagaje de su crianza. Entonces, acá hay que ser muy sabios en a poner en la mesa todo lo que vos aprendiste, todo lo que yo aprendí, qué de bueno tenés, qué de bueno tengo, qué de malo tenés y qué de malo tengo. Hay que ser muy sabio en esto. No porque mi mamá siempre hizo así, sí está bien. Puede que sí, pero puede que no. O puede que eso que fue muy bueno en su momento no funcione. Tenemos un poco más de esta cuestión de autoridad, si se quiere, de crianza de los hijos. El discurso materno, de manera inconsciente, es el que más pesa sobre los hijos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos? Y pónganse a analizar madres, y pónganse a analizar con sus madres, ¿cómo sabemos que la tía tal está re loca, por ejemplo? ¿De dónde salió la idea de que tal persona, no sé, no se puede confiar en esta persona? Cuando somos chicos, piensen qué cúmulo de cosas se nos fue metiendo de a poquito en la cabeza por el discurso materno. Muchas de nuestras creencias de otras personas, de concepciones que tenemos de otra gente y de formas de ver a la gente, tienen que ver con nuestro discurso materno. Aunque nos lo haya dicho nuestro papá, el discurso materno también tiene mucho de confluencia ahí. Saco de lado los casos de violencia, ¿no? En donde por ahí tenemos un hombre muy violento, pero dentro de las familias más comunes, digamos, no quiero decir la palabra normal, pero las más comunes de nosotros los neuróticos, el discurso materno es el que más pesa, incluso cuando esté hablado por el hombre, porque generalmente el discurso del padre está atravesado por el de la madre. En formas de hablar, en formas de pensar. Entonces, la parte de la mujer tiene mucha prominencia acá. Y generalmente es la que se lleva el mayor porcentaje de la crianza. Eso no quiere decir que tenga que ser más responsabilidad nuestra los conflictos que aparecen con los hijos, no, porque el hombre no deja de tener su rol importantísimo, que es el rol paterno. Hay mujeres que cumplen los dos roles, hay hombres que cumplen los dos roles, eso sabemos. Hay otros de la familia extensa que también cumplen esos roles y los cumplen muy bien. Porque hay niños que se crían con mucho amor y mucho respeto y con los valores bien incorporados, aunque no tengan físicamente una de las dos figuras. Pero dentro de lo esperable es que los niños tengan a su mamá y a su papá, y el discurso materno, como les digo, es uno de los que más pesa y el que más nos marca. Por eso muchas veces aparece esto como una estrategia de parte de la mujer de quedarse embarazada para retener al marido. Hay hombres que también lo hacen, ojo.
Pero muchas veces el hijo es como la extensión de esta esperanza de creer que va a ser el salvador de un desequilibrio o de un conflicto que aparece dentro del matrimonio. A ver si les digo, ¿qué pasa si se carga esto con el niño? Después ese niño va a ser alguien que no tenga relaciones amorosas saludables, justamente porque crece en un lugar donde su seguridad emocional no está suplida al 100%, ¿no? Esta parte de valorarse y de que él es una persona con valor por el simple hecho de ser persona. Esto se ve trastocado porque él está siendo valorado por ser como el mediador entre los conflictos de los padres. Y ni hablar de que aparecen los hijos como el famoso lleva y trae, ¿no? El que es el intermediario. Decirle a tu papá que tal cosa. Ni hablar si los papás están separados, de que uno hable mal del otro. Es lo más inmaduro y chiquilín que puede hacer la gente, de hablarle mal al otro, porque si realmente tiene un papá que no es tan bueno, ese hijo en algún momento se va a dar cuenta solito, y viceversa con la madre. No hace falta que nadie le esté remarcando, porque en realidad su mamá es su mamá y su papá es su papá. Entonces es muy importante en que cada uno tenga que reconocer esa parte de qué estás haciendo con tu hijo. Acá aparece, como les puse, el amortiguador. Esa es la palabra en la que es como que viene a amortiguar el golpe, ¿no? Utilizar al hijo para la pelea, ¿no? Con como decías, con esta lleva y trae, y obviamente que ese niño va a cargar con un montón de cuestiones que no son suyas, ¿no? Va a cargar con un peso que no es suyo. Entonces su autopercepción se ve lastimada, su autoestima, su independencia, su individualidad va a estar siempre lastimada, porque en realidad él vivía como para una función para otro. Entonces esa autonomía como que no se llega a desarrollar conforme tiene que ser, porque lleva una responsabilidad que no es de él, carga con algo que no es de él, que es pura y exclusivamente de los padres, y los padres acá actúan como inmaduros, ¿no? Por eso los planes a futuros de esta criatura se ven también trastocados, porque, como digo, está creciendo con una función que no es de niño, ¿no? Entonces estos conflictos de los padres traen a que esa criatura después, con sus planes a futuro, no sepa qué hacer y tienda a elegir mal en sus elecciones amorosas, si esto no se resuelve, digamos. Sí se puede resolver. No estamos I10 todavía. Después tenemos el hijo como chivo expiatorio, que tiene que ver con el que es identificado como el del problema, ¿no? El chivo expiatorio habíamos visto que es como un mecanismo de defensa en el que se deposita, que es propio de la proyección, donde se deposita algo mío en alguien más, pero generalmente el chivo expiatorio es como el que es el del problema, el que acarrea el problema familiar. Entonces, por ejemplo, aparece un hijo que tenga cierta discapacidad y requiera más atención y demás, entonces va a ser él el que lleva el cúmulo de los problemas de todos. Esto es recontra dañino, porque en vez de que sea alguien a quien haya que cuidar, simplemente lastima a todo el resto de la familia, y termina más lastimado, justamente porque aparte de su discapacidad termina siendo afectado por conflictos de los otros. Por ejemplo, también si se trata de por ejemplo, un hijo adoptivo, puede ser que la rivalidad, la agresividad, la hostilidad puede estar depositada en esta criatura. Por ejemplo, si el niño, por ejemplo, tiene cualidades físicas o actitudinales de algún miembro de la familia, de un abuelo o alguien que no nos cae bien, esa agresividad puede estar, o esa mala forma de tratar puede estar hacia ese niño de manera inconsciente, porque se parece a tal. Y esto se da inconsciente.
¿sí? Pero aparece esta figura del chivo expiatorio donde los hijos, no sé, por ejemplo, la mamá tiene algún conflicto con el papá y justo ese niño, no sé, camina como el papá. Entonces hay ciertas formas en las que puede depositarse esa agresividad en esa pobre criatura que no tiene nada que ver, porque hay conflictos que no se resuelven en la pareja. ¿Se entiende? Y bueno, y como habíamos visto, el hijo como manipulador también es como, fíjense que muchas parejas siguen juntas hasta cierta edad, en que los hijos son grandes y dicen, nos quedamos juntos por los hijos y bueno, ahora que ya son grandes nos vamos a separar. Un error gigante, porque en realidad los hijos crecen con esa carga de que tengo que ser el mediador entre mi mamá y mi papá porque no se llevaban bien. El conflicto nunca se resuelve así. Entonces, no, se mantuvo un conflicto durante años con los hijos en la casa y después se separan y sigue habiendo un conflicto, digamos, porque los hijos quedan con esa carga. En vez de resolver las cosas a tiempo y ser maduros en decir, bueno, tenemos un problema, hagamos algo, ahora que nuestros niños son chiquitos y que no avanza el problema, porque cualquier problemita que aparece al comienzo del matrimonio, si no se resuelve, después ese es un cúmulo gigante para problemas más grandes posteriormente. Quería leerles un ejemplo. Acá les leo este ejemplo que me pareció como interesante en lo de manipular al cónyuge. Hace unos años, un esposo y su esposa estaban en conflicto en su matrimonio. Al tener una discusión, el esposo solía salir de la casa golpeando la puerta. A veces pasaba la noche, ahí ese golpeando la puerta es un acto de agresividad, de ira. A veces pasaba la noche con unos amigos como un medio de crear ansiedad en su esposa. Una noche, después de una discusión, se llevó a la hija que tenía 18 meses. La esposa se alarmó en forma extrema y al fin llamó a la policía. Los oficiales pasaron la noche buscando al señor con su hija. Finalmente, al día siguiente aparecieron de nuevo y la hija estaba bien. Él, en el proceso de tratar de solucionar sus dificultades, explicó que se había llevado a la niña como un medio de castigar a su esposa. Él sabía que ella estaría mucho más preocupada en su ausencia porque él se había llevado a su única hija con él. Esto muestra los extremos a los que la manipulación puede llegar. Manipulación, inmadurez, acá hay mecanismo de defensa de regresión, no hay manejo de la ira, hay un montón de cuestiones. Podría haberles dado ese ejemplo para el examen, pero fíjense qué tremendo que puede ser, a qué nivel se puede llegar, ¿no? Bueno, gente linda, vamos a dejar por acá, hacemos un recreito y volvemos y media y seguimos con lo que sigue, ¿dale?